Muy buenas tardes, estimados participantes del programa Atendiendo tus debilidades. El día de hoy estaremos llevando a cabo la masterclass, el papel de las emociones en el proceso de toma de decisiones. Agradecemos la presencia y la puntualidad de los participantes y a su vez agradecemos la presencia del ingeniero Oscar Porras, gestor de plataformas virtuales, director de IT en Alata Innovación, quien está a cargo de apoyar a los participantes en el manejo y acceso a la plataforma de capacitación virtual. En el chat luego les voy a compartir sus datos de cuenta de correo electrónico en el caso de que requieran tomar contacto con el área de soporte tecnológico. Contamos también con la presencia de la magíster Eliana Isabel Cisneros Buendía, asesora académica de Alata, magíster en Ciencias de la Educación de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, docente e investigadora en inclusión educativa e inteligencias múltiples, experta en inclusión educativa y aprendizaje sostenible por la Universidad de Melbourne, Australia. Profesional con amplia experiencia en educación en contextos socialmente vulnerables, dificultades con el aprendizaje, programas de liderazgo y habilidades del siglo XXI. Destacada docente de educación primaria, básica y bachillerato. Experiencia en cargos directivos en instituciones educativas. Ha liderado la creación y el funcionamiento general de programas educativos inclusivos, generando alianzas con actores estratégicos en el área de educación, innovación y emprendimiento a nivel nacional e internacional. Y en este momento se va a dirigir con unas palabras. Adelante, Eliana. Bueno, muy buenas tardes con todos. Quiero darles solo unas pequeñas y breves palabras para darles la más cordial bienvenida a este proceso de enriquecimiento, más que yo diría académico, tal vez personal, mediante este curso que ha sido desarrollado por Alata, que se llama Atendiendo mis debilidades. El día de hoy ustedes van a tener un abreboca de lo que trabajaremos en el curso. Esperamos sea de su agrado. Y durante estas 4 semanas de trabajo, yo seré su asesora académica y estaré trabajando a través de la plataforma de Alata con ustedes. Igual decirles que cualquier situación que se les presente durante este programa, estoy yo atenta mediante la comunicación o los sistemas de comunicación que tiene Alata y la mensajería de la plataforma. Sean ustedes bienvenidos, espero que tengan una experiencia hoy en la tarde muy enriquecedora para todos. Creo que en este momento todo lo referente a nuestras emociones se ha visto muy, digamos que afectado o muy incidido para nuestras acciones y por esto es que Alata ha desarrollado esta capacitación o este programa de enriquecimiento personal para que todos nosotros podamos, a través de nuestro autoconocimiento, generar habilidades y estrategias para sobrellevar cualquier situación, tanto laboral como personal, que podamos estar atravesando. Les agradezco mucho. Gracias, Mayrita. Muchas gracias, Eliana. Agradecemos también la presencia de Luis Rivera de Lizalde. Luis es un empresario y ejecutivo internacional ampliamente reconocido como especialista en diferentes tipos de management, con más de 30 años de experiencia como empresario, ejecutivo y consultor. Es egresado de la licenciatura de Comunicación por la Universidad Anáhuac en la Ciudad de México, con especialidad en psicología. Cuenta con una maestría en Marketing Estratégico por World Business School en la Universidad de Pensilvania. Maestría en Neurociencias de la Conducta por la Universidad de Murcia. Maestría en Finanzas Corporativas por la Universidad Anáhuac. Estudios de doctorado en Management por la World Business School. Ha participado en programas ejecutivos especializados de finanzas de la Universidad de Chicago, Booth y el IPADE. Cuenta con las certificaciones de High Performance Coach, Online Linking Mentoring. Su experiencia en la gestión de alto nivel incluye empresas de nueva creación, aperturas de mercados internacionales, salidas a bolsa, fusiones, ventas de empresas a nivel internacional, de retornos de compañía, el diseño y la ejecución de innumerables estrategias comerciales, operativas y financieras. Ha participado en pruebas deportivas de ultradistancia, triatlón, Ironman y ultramaratón,
docente y conferencista sobre el papel de las emociones, gestión de las decisiones empresariales y diversos modelos de comportamiento humano en la negociación, venta y gestión empresarial. Tiene una alta trayectoria en el desarrollo personal. Bienvenido, Luis, es toda tuya la pantalla. Muchas gracias, Mayra, y muy buenas tardes a todos. Saludos desde la complicada Ciudad de México. Bueno, miren, ahí ya me escuchan bien todos, ¿verdad? Sí, bueno, voy a compartir mi pantalla y me dicen si la ven. De hecho, voy a parar el video, que creo que no tiene ningún caso estarlo. Ok, a ver. ¿Me confirman, por favor, si ven ahí ya la presentación? Sí, Luis. Perfecto. Gracias, Oscar. Bueno, pues muy bien. Pues vamos a comenzar con esta plática que, antes que nada, obviamente, le agradezco muchísimo a Mayra, le agradezco mucho a Ana de Lata esta oportunidad. La verdad es que a mí me encanta poder platicar con todos ustedes, ¿no? Compartir este conocimiento que efectivamente, como se mencionaba ahorita, como decía Liana, creo que es de vital importancia comenzar a entender qué está pasando realmente con este tema llamado la inteligencia emocional. La inteligencia emocional podemos concluir que es el resultado. Realmente no es algo que tú buscas o algo que tú haces. ¿No? Es exactamente igual que la inteligencia intelectual. ¿Sí? Es decir, tú al final eres una persona inteligente. Porque lees libros, porque debates, porque reflexionas, porque haces muchas otras cosas que al final te llevan a ser inteligente intelectualmente. Bueno, exactamente igual aquí funciona con la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, a lo largo de los diferentes temas que ustedes van a ir viendo, es el resultado. ¿Sí? Es decir, no es que tú te pones el objetivo de ser inteligente emocionalmente, sino realmente si tú haces una serie de pasos y de cosas, eventualmente te vas a convertir en una persona inteligente con tus emociones. Entonces, por eso realmente este título de ¿cuál es el papel de las emociones durante el proceso de toma de decisión? Miren, todos nosotros, los ejecutivos, ¿no? Yo, igual que ustedes, yo también soy ejecutivo, ¿sí? He sido consultor, he sido empresario, pero bueno, en diferentes etapas de mi vida me he dado cuenta que siempre nos pasa algo muy curioso a los seres humanos. Planeamos racionalmente, pero ejecutamos emocionalmente. Es decir, todos nosotros a principios de año nos ponemos objetivos muy racionales, muy claros. Podemos hacer hojas de Excel, podemos estar perfectamente claro en cuanto a dónde tenemos que llegar, para qué fecha. Y sin embargo, rara vez llegamos. Y esto tiene que ver sobre todo por el tema emocional. ¿Sí? Como se los decía hace un momento, planeamos racionalmente, pero ejecutamos emocionalmente. Todos los seres humanos en el día a día vamos tomando una serie de pequeñas microdecisiones, miles de pequeñas microdecisiones que nos van alejando del objetivo. Por eso pocas veces logramos llegar al objetivo tal como nos lo habíamos planteado, porque poco a poco diferentes temas y diferentes aspectos que tienen que ver con el entorno nos van desviando y van haciendo que yo vaya tomando decisiones pequeñitas, sin darme cuenta, pero muchas, constantemente. Y poco a poco me voy desviando de donde yo quería estar. Por eso siempre me gusta comenzar con esta frase que recién se la escuché a Marian, la doctora Marian Rojas Estapé, una psiquiatra española extraordinaria. Les recomiendo encarecidamente sus libros, yo tengo el gusto de conocerla. Y ella dice una frase que me encanta: hemos cambiado sentido por sensaciones. Es decir, en este mundo hipercomunicado, lo que estamos haciendo como un derivado de la inmediatez que nos da la tecnología, porque la tecnología lo que nos está dando es esta sensación de inmediatez. Todo es rápido, ¿sí? Es decir, hay que recordar que hace todavía unos años recibíamos mensaje en el celular por SMS. Hoy ya no nos gusta el SMS porque tarda mucho. WhatsApp es más rápido. Y si yo te mando un WhatsApp y ya lo leíste y no me has contestado,
Yo rápidamente necesito, o sea, o tengo esta sensación de urgencia porque me quieras contestar. Bueno, pues en este mundo hipercomunicado, increíblemente rápido, lo que estamos haciendo es que estamos cambiando el sentido de la vida por las sensaciones placenteras que nos da todo lo que nos rodea. ¿Okay? Entonces, en el momento de estar, de perder el sentido, o que el sentido se está viendo disminuido por estas sensaciones continuas placenteras, sobre todo, seguramente muchos de ustedes ya han visto algunos documentales de todo lo que sucede en nuestro cerebro con el tema de las redes sociales, de los mensajes, etcétera, y todas estas pequeñas micro descargas de dopamina en donde yo me siento feliz porque me dan like y que son altamente adictivas. La dopamina, al ser una catecolamina, son altamente adictivas. De hecho, todo lo que termina en ina es adictivo, ¿no? Incluyendo la cocaína y las metanfetaminas y todas las inas, ¿sí? Entonces, las sensaciones hoy por hoy son sumamente adictivas. Y al ser sumamente adictivas, entonces lo que está sucediendo es que estamos dejando de perder el tiempo, ya no le estamos dedicando el tiempo para tratar de entender cuál es el sentido realmente de nuestro trabajo, cuál es el sentido de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, cuál es el sentido de nuestra vida, es decir, realmente hacia dónde estamos yendo. Si estamos más preocupados por la inmediatez de lo que vamos a hacer en la tarde de hoy, que por lo que va a suceder en los próximos 10 años de nuestra vida. ¿Ok? Y esto impacta directamente la inteligencia emocional. Quiero aclarar que se los digo no nada más por entretenerlos, sino porque realmente es uno de los componentes más críticos de la inteligencia emocional. Es muy difícil que tú puedas tener dominio y control sobre tus emociones, que ahorita vamos a hablar de las emociones y de los sentimientos, la diferencia entre ellos, pero es muy difícil que tú tengas un control sobre ellos si ni siquiera sabes a dónde quieres ir, si ni siquiera estás claro realmente por qué estás donde estás y qué es lo que estás haciendo y sobre todo por qué te dedicas a lo que te dedicas. Es decir, porque no te quedó de otra, porque es el único trabajo que hay, porque estamos después de una pandemia o porque te encanta lo que haces. ¿Sí? Entonces, lo que importa realmente es empezar a entender un poco hacia dónde estamos yendo y por qué estamos aquí, qué es lo que realmente estamos buscando. Bueno, para poder entender esto y para poder entender la inteligencia emocional, pues obviamente tenemos que hablar de esta maravillosa máquina que ustedes están viendo en la pantalla, que es nuestro cerebro. ¿Sí? Si no entendemos el cerebro, no vamos a poder entender lo que es la inteligencia emocional ni en nosotros ni en los demás. Tengo entendido que ahorita nos están acompañando gente que tiene que ver con el área de recursos humanos, que tiene que ver con el área de desarrollo, que tiene que ver con el área de vinculación académica, es decir, que tiene que ver con tratar con otros seres humanos. Ahora bien, ¿cómo puedo tratar mejor con otros seres humanos? ¿Cómo puedo influir en ellos? Porque la palabra es influencia. Pues entendiendo que todos los seres humanos decidimos por emociones. No decidimos por razón, decidimos por emociones. ¿Sí? Incluso un ingeniero que tiene que comprar tabiques o ladrillos va a acabar tomando la decisión por un componente emocional. ¿Sí? La decisión en el ser humano se da principalmente por las emociones. Ahora, yo les voy a explicar un poco cómo funciona esto. ¿Sí? Pero primero, insisto, quiero platicarles un poco cómo funciona esa gran máquina creadora de imágenes, como le llamó Ramón y Cajal, el padre de las neurociencias, y premio Nobel en el 1906, fue quien descubrió las neuronas, quien las estudió, quien entendió lo que era la sinapsis. Y miren, esta máquina rara, ¿sí? Llamada cerebro, es muy, muy particular, porque en sí no es otra cosa más que un 86% de agua, ¿sí? Agua, agua, agua y agua, ¿sí? Si nosotros le abriéramos la cabeza a alguien así ahorita vivo y lo vacías, pues realmente es como una gelatina, ¿sí? Ni siquiera tiene la consistencia a la que estamos acostumbrados a ver. Normalmente estamos acostumbrados a este cerebro, pero es porque es de cadáveres y se deshidrata. Entonces realmente en sí no es más que una masa amorfa gelatinosa que en donde produce y existe toda la magia. Toda la magia está ahí adentro. Este órgano raro
que requiere más o menos unas 350 calorías al día para poder operar, ¿sí? Y que le encantan los carbohidratos sencillos, por eso nos encanta comer chocolates y harinas, sobre todo la harina de trigo, etcétera. Y que funciona realmente con unos elementos muy, muy básicos y muy sencillos, como el sodio, como el cloro, el potasio, ¿sí? El calcio, el magnesio, ¿sí? Y que si a uno de estos, por cierto, le falla, automáticamente lo que va a suceder es que empieza a fallar, y lo curioso es que empieza a fallar la forma en la que opera, ¿no? Entonces, es como muy impresionante ver que con que falle uno de los elementos, mi percepción automáticamente empieza a cambiar. No sé si en Ecuador ustedes tengan este anuncio de Snickers, del chocolate, ¿sí? Que habla de eso de que te pones de malas cuando tienes hambre. Pues realmente, ¿cómo es posible que con que baje un poco la glucosa en el cerebro, automáticamente yo dejo de ver la realidad como realmente es y la empiezo a percibir de otra forma? Bueno, pues así de sensible es este órgano. Pero sobre todo, este órgano es increíblemente sencillo y sensible a la aprobación. ¿Sí? Este órgano le encanta sentirse aprobado, le encanta saber que cuenta con elementos de aprobación, ¿sí? Y todos los seres humanos hacemos lo que hacemos por una sensación intrínseca de aprobación. El ser humano evoluciona como un ser social, y gracias a eso hoy por hoy estamos hasta arriba de la cadena alimenticia y de todas las cadenas, ¿sí? Gracias a que logramos dominar esta sensación de aprobación, ¿sí? Ya estas sensaciones ya están presentes en algunos mamíferos, pero principalmente en los cerebros más complejos, como el del delfín, el del elefante, obviamente en el del humano, el del perro, ¿sí? Esa sensación de aprobación es la que empieza a hacer que de alguna manera nosotros empecemos a tomar decisiones, ¿ok? Pero bueno, siguiendo un poquito con esta tónica de enseñarles a grandes rasgos qué es esta máquina creadora de imágenes, quiero platicarles un poco cómo está hecha, ¿sí? Y no me quiero poner obviamente muy, muy técnico porque no es una clase de neurociencia, pero sí que más o menos ustedes vayan entendiendo que nuestro cerebro realmente no es un cerebro, ¿sí? Nosotros los seres humanos no tenemos un cerebro, tenemos 3 cerebros que están trabajando de forma coordinada, ¿sí? Todo el tiempo, al mismo tiempo, y sobre todo las personas que nos dedicamos a enseñar, esto debería ser de vital importancia, porque en la manera en la que entendemos el hardware del otro y el nuestro, es que podemos empezar a ser más asertivos con la comunicación sobre todo, y con la comunicación no verbal. Bien, miren, realmente este cerebro humano nuestro, como les digo, está compuesto de 3 cerebros. El primer cerebro es el que heredamos de hace millones de años, sí, que se le conoce como el complejo reptiliano. Se le conoce como reptiliano porque lo compartimos con todas las criaturas vivas de este planeta, ¿sí? Que tienen un cerebro. O sea, esta parte reptiliana es la misma que tienen los cocodrilos, para entender a grandes rasgos. Y aquí es en donde empieza a ocurrir la magia, ¿sí? En este complejo reptiliano están obviamente las funciones vitales, ¿sí? Aquí es donde el sistema nervioso simpático y parasimpático establece gran parte de sus funciones, pero es aquí en donde están los instintos, ¿sí? Y es muy importante reconocer los instintos, porque en la medida en la que yo empiezo a reconocer que existen estos 3 instintos, ¿sí? El de supervivencia, el de reproducción y el del espacio, es que yo empiezo a ser más hábil con la comunicación, ¿sí? Yo podría platicar con alguno de ustedes y darme cuenta realmente en dónde están sus miedos, ¿sí? Porque vamos a hablar del miedo ahorita en un momento. Entonces, realmente aquí es en donde se empieza a entender en dónde están los miedos, ¿sí? Maslow, ¿sí? Todo el management, como les decía Mayra, yo me he dedicado toda mi vida al management, ¿sí? El management es humanista, es de la corriente de Maslow, todo el management, ¿sí? Porque al final está hecho por seres humanos. Entonces, para nosotros en el management, pues es evidente que la parte instintiva en la gestión diaria juega un rol bien, bien importante. Es aquí en donde se dan justamente estos instintos de pelear o de huir,
que son innatos en el ser humano. Ustedes hoy, sin temor a equivocarme, siendo las 5:30 allá en Ecuador, 4:30 aquí en México, deben haber tomado hoy aproximadamente unas 200 pequeñas decisiones basadas entre pelear o huir. ¿Sí? Y eso que solo estuvieron en la oficina. ¿Sí? No salieron al tráfico, no se pelearon con nadie. Pelear o huir son los dos instintos más básicos. Pelear significa que yo mantengo y sostengo algo que se llama creencia. Vamos a hablar fuerte y grande de las creencias en un ratito. ¿Ok? Sin embargo, ahorita lo más importante es entender que estas pequeñas decisiones de pelear o huir están presentes todo el tiempo en nuestras vidas, continuamente. Pelear significa yo sostengo una decisión, aunque no me dé cuenta que soy un necio. O huir significa que yo me someto al otro y prefiero mejor doblar las manos. Y así todo el tiempo estamos tomando decisiones. Obviamente aquí también están estas cosas llamadas los marcadores somáticos, ¿sí? Los marcadores somáticos son estas como memorias de cuando yo llego y de repente huelo un aroma en particular y digo, ¡ah! Híjole, ese olor me recuerda a, bueno, eso se les llaman marcadores somáticos, o algunos tipos de colores o algunos ruidos en particular, sobre todo si yo tuve, no sé, me mordió un perro cuando era niño. Cada vez que yo oigo ladrar a un perro en ese tono, automáticamente se detona pelear o huir, el instinto. ¿Sí? La amígdala automáticamente se pone en alerta. ¿Sí? Eso se les llama marcadores somáticos. Y bueno, pues obviamente también aquí están todos estos mecanismos, ¿sí? De aceptación y rechazo, perdónenme, en donde, perdón, me tengo que salir un momento para poder minimizar las ventanitas. Ok, entonces, el mecanismo de aceptación y rechazo, que es el más importante para los seres humanos. Era justo lo que les decía ahorita. Al cerebro le encanta, tiene una enorme necesidad de ser aceptado. Todos nosotros, los seres humanos, tenemos una enorme necesidad de ser aceptados, de que nuestras ideas se acepten, de que nuestra persona se acepte. Si no, las mujeres no se maquillarían, los hombres no irían al gimnasio, no existiría tal cosa como llamada la venta de autos, ¿sí? Porque al final el auto no es otra cosa más que el caballo en la antigüedad, ¿sí? Y siempre los hombres, por ejemplo, por eso para los hombres el coche es importantísimo, ¿no? Porque está ligada antropológicamente con el caballo, o las mujeres, las joyas, ¿sí? Porque de alguna manera es, si yo tengo joyas, entonces soy aceptada. Aquí es donde está toda la parte antropológica y aquí es donde se da realmente la magia del inconsciente. ¿Sí? Todas estas pequeñas decisiones y todos estos pequeños sesgos conductuales, ¿sí? Con los que se han ganado ya 2 premios Nobel de la economía conductual, ¿sí? El de Kahneman en el 2012 y el de Richard Thaler en el 2018, donde demostraron que la economía era conductual. Todos los supuestos económicos se caen cuando entran justamente esta parte del cerebro. Luego viene el complejo límbico, que son las emociones. Aquí se dan las emociones, aquí es donde viene todo este sistema bioquímico complejísimo y es donde se crean las adicciones, justamente. Aquí es donde se crean las adicciones. Nosotros nos volvemos adictos a las emociones. ¿Sí? Por ejemplo, yo no soy adicto al cigarro, yo soy adicto a la emoción que me produce fumar, pero también me vuelvo adicto a mi pareja, aunque me golpee, y me vuelvo adicto a maltratar a la gente, por ejemplo, ¿no? Y me vuelvo adicto a la emoción que me da sentirme empoderado, y me vuelvo adicto a ser una persona muy amable con todos. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque hay toda una bioquímica muy compleja que se da con cada una de estas actitudes. Y entonces, por eso cuesta tanto trabajo cambiar. Seguramente muchos de ustedes en algún momento han dicho, no, ahora sí, hoy voy a cambiar y me voy a ir al curso de los 7 pasos para dejar de ser un gruñón, una persona gruñona en la vida. Y entonces voy al curso y tomo mis notas y los empiezo a ejecutar los 7 pasos. El problema es que
combatir una adicción es imposible, porque las adicciones no se combaten, se sustituyen. Entonces yo me voy a dormir a la cama, así, todas las noches, y mi cuerpo está tan acostumbrado a los mismos bioquímicos que sueño que soy gruñón, porque pues necesita sentirse gruñón, porque así funciona a mí, ¿sí? Porque mis intestinos ya se acostumbraron a digerir la comida con ese cóctel químico en particular, ¿sí? Mi metabolismo ya es el metabolismo de un gruñón. Entonces, por eso cuesta tanto trabajo cambiar, porque tienes que sostenerlo durante muchas semanas, meses, incluso en algunos años, en algunas veces, perdón, años, para poder ir cambiando realmente tu forma de ser. Aquí están las emociones, como les decía, el sistema emocional y la memoria de largo plazo. ¿Okay? Y por último, este tercer cerebro que funciona en sincronía con los dos anteriores, ¿sí? Que se le conoce como el córtex o el neocórtex, o sea, la nueva capa, ¿sí? Neocórtex, ¿ok? Que es esta como arrugada, que pues es la que siempre vemos en los cerebros. ¿Sí? Está arrugada básicamente porque es enorme. Más o menos para que se den cuenta, mide como 2 metros cuadrados. Entonces, al estar adentro de una cabeza pequeñita, pues se arruga. Por eso está toda arrugadita. Si no, tendremos unas cabezotas. ¿Ok? Aquí están pues las funciones cognitivas, racionales, ¿sí? Aquí está la memoria de corto plazo. Aquí está el pensamiento estructurado, ¿sí? Sobre todo en el lóbulo frontal, ¿sí? No sé si se han fijado, pero el ser humano es uno de los pocos animales que tiene frente. ¿Okay? La mayoría de los primates, de los perros, etcétera, no tienen frente, tienen el cráneo echado para atrás. Nosotros tenemos una frente porque aquí entra el lóbulo frontal. ¿Okay? Ahí es donde se proyecta el pasado y el futuro, que es la base de la inteligencia emocional. ¿Sí? Estas proyecciones pasado-futuro es la base de convertirte en una persona inteligente emocionalmente. ¿Sí? En la medida en la que tú eres capaz de dominar esta proyección, es que te vas entonces a convertir en una persona que no se altera ante los diferentes estímulos del entorno. Por eso eres una persona inteligente emocionalmente. El pasado tiene que ver con la depresión, con la culpa, con lo que no hice, con el hubiera. El futuro tiene que ver con la ansiedad, con lo que no ha sucedido, pero que en mi mente ya se proyectó como un hecho que va a suceder. Bueno, todos estos tres cerebros trabajan de forma sincrónica todo el tiempo están funcionando. ¿Okay? Y lo que hacen es que de alguna manera están equilibrando los instintos con las emociones, con el pensamiento. Por eso las historias para los seres humanos son tan importantes. Todos los seres humanos evolucionamos contando historias. De hecho, por eso también siempre nos reunimos alrededor de una fogata. Es intrínseco, es natural. Si se fijan, si tú vas con unos amigos y prendes un fuego, naturalmente no les tienes que decir nada. Todos naturalmente nos vamos a ir a sentar alrededor del fuego. Y naturalmente todos nos vamos a empezar a contar historias del pasado o del futuro, porque es la manera en la que el cerebro humano estructura las ideas. Nosotros en el management, ¿sí? Como parte de los entrenamientos, por ejemplo, que le damos a ejecutivos de alto nivel, no es que hagan fogatas, pero sí definitivamente tienen que hacer, por ejemplo, jornadas de reflexión. Una jornada de reflexión con tu equipo cada 3 meses, en donde no hay celulares, evidentemente. Ok, el fuego de la fogata lo vas a sustituir a lo mejor por una sala de juntas con galletitas y con refresco, un cafecito rico, ¿sí? Y naturalmente nos vamos a empezar a contar historias y esa es la manera en la que el ser humano reflexiona y aprende. Es muy difícil que tú como líder hagas que tu equipo entienda tu punto de vista si no se lo cuentas a través de las historias. ¿Sí? Los seres humanos, acuérdense de esto, es muy importante. Cuando yo esté tratando con alguien y quiero enseñarle algo a alguien y quiero que el aprendizaje permee y se quede,
lo tengo que contar a modo de historia. Así es como los seres humanos aprendemos. Y de hecho así es como reaccionamos. Por algo Amazon se basa en los testimoniales de los clientes. ¿Sí? Una de las primeras cosas que buscamos cuando vamos a reservar un hotel en Booking o en Trivago o vamos a comprar en despegar.com o vamos a comprar algo en Amazon son las historias de las personas que ya se arriesgaron comprando esto. ¿Ok? Entonces, si yo soy un líder y tengo personal a mi cargo, tengo que recordar que antes de dar instrucciones es más fácil contar una historia. Y va a ser mucho más fácil persuadir al otro con eso. Y es lo que se conoce como el soft power, o sea, este poder suave. Así que sí estoy ejecutando el poder, pero no es innecesario pegar de gritos. Ese tipo de gestión ya se acabó hace muchos años. Es como de los años 80, ¿no? Cuando el jefe autoritario y gritaba y él daba su opinión y nadie más podía decir nada más. No, esa gestión ya está súper anticuada y obsoleta absolutamente. ¿No? Digo, todavía me sorprende ver que mucha gente sigue operando así, ¿no? Pero no se han dado cuenta que estamos en el 2022. Pero tú intenta tratar con un grupo de millennials a ver si te hacen caso. O sea, bueno, ok, siguiendo un poquito adelante, hay que entender que la inteligencia emocional, ¿sí? No es otra cosa más que confianza. ¿Ok? Tú te vas a volver inteligente emocionalmente cuando aprendas a proyectar confianza y cuando aprendas a confiar. Aprender a confiar es una habilidad, ¿ok? Porque normalmente podemos llegar a confiar ciegamente y entonces nos equivocamos. Después ya vas entendiendo un poco que la confianza es selectiva, ¿sí? La confianza también es un resultado. Yo no le puedo pedir a Oscar que confíe en mí. Yo no le puedo decir, Oscar, confía en mí. Esa es una solicitud muy estúpida porque la confianza es el resultado. Yo tengo que hacer actos, tengo que hacer acciones que al final lo que generan es que Oscar confía en mí. Dice, oye, Luis es confiable porque llegó a tiempo, porque cumplió su palabra, porque no me mintió, entonces igual a confío en él. Sí, pero yo no puedo llegar a decirle a los alumnos o a decirle a un grupo de gente o a alguien en mi trabajo, confíen en mí, porque pues, es como el amor, no te puedo pedir, ámame. No, tú me amas como un resultado de muchas cosas que yo hago, de muchas pequeñas acciones, como resultado me amas. Diferente al enamoramiento, ese es otro boleto. Pero si queremos empezar a proyectar confianza y queremos empezar a ser inteligentes emocionalmente, porque inteligentes emocionalmente significa de alguna manera influir en los demás, lo que tenemos que hacer siempre son tres cosas, básicamente. Número uno, tenemos que dejar claro quiénes somos. ¿Sí? Si ustedes no saben quién es Luis, eventualmente me podría haber ganado su confianza, pero fue más fácil ganármela con una introducción que hacen en donde dicen, oye, pues Luis ha hecho esto y es esta persona. Ok, perfecto. O sea, grandes rasgos, ¿quién eres? ¿Se necesita? Sí, sí se necesita. Ahora, no necesitas tener títulos nobiliarios o grandes estudios. Simple y sencillamente, porque aquí la pregunta no dice qué has hecho, te dice quién eres. ¿Quién eres? No te dice en dónde estás, no te dice cuánto tienes, no te dice qué has hecho. La pregunta es, ¿quién eres? Y el primer paso para empezar a detonar confianza en los otros y empezar tú a ser inteligente emocionalmente y empezar a influir sobre los otros es abrirte. Claro, no solemos hacerlo y menos en estas épocas en donde hay un falso soy por las redes sociales. Desafortunadamente en las redes sociales todos somos guapos, todos tenemos el abdomen marcado, todos tenemos unos bíceps increíbles, todos viajamos por el mundo. Sí, lo que nadie sabe es que esa foto que te tomaron es una de 45 fotos y escogiste la mejor y está retocada. ¿Sí? Entonces este falso ser de las redes sociales, ¿sí? Ha desvirtuado que realmente tú te expongas. Pero si quieres empezar a ser inteligente emocionalmente y quieres empezar a dominar el papel de las emociones durante tu proceso de toma de decisión, tienes que estar claro, número uno, tú quién eres. ¿Sí? Decían en el oráculo de Delfos, en la antigua Grecia,
cuando subían a que les dijeran su futuro, se dice que en la entrada del oráculo de Delfos había una frase que decía, conócete a ti mismo. Si tú te conoces a ti mismo, si tú sabes quién eres, entonces automáticamente te haces dueño de ti. ¿Sí? Es bíblico además, ¿no? No sé, yo soy un novato en esto de la Biblia, pero tengo entendido que la historia dice que Pilates le preguntó a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Y que le dijo, tú lo has dicho, yo soy. Si cuando yo empiezo a tener un yo soy fuerte, automáticamente me hago dueño de mí mismo. Acuérdense que solo hay dos tipos de personas en el planeta, los dueños de sí y los sumisos. Tú escoge en cuál de los dos quieres ser. Mira, en ambos vas a tener problemas. De verdad, ambos son muy problemáticos. Ser dueño de ti, pues porque eres un rebelde, porque estás fuera de la caja, porque siempre estás confrontando. Ser sumiso, pues es un problema, pues porque abusan de ti, porque no te queda de otra más que obedecer, porque pasas 25 años en la misma silla. Pero el problema no es eso, el problema es no escoger conscientemente, porque no es ni bueno ni malo ser ninguno de los dos. Lo equivocado es no saber quién eres. En la medida en la que tú sepas quién eres, porque tú decides quién eres, ¿sí? El yo soy no lo heredas, no, ese no se hereda, eso tú lo creas, tú lo decides, ¿sí? Yo soy y una línea blanca y tú ahí vas a escribir, ¿sí? Porque en medida en la que tú estás claro en eso, es en lo que empiezas a proyectar. Número 2, sí, si hay un qué haces, es decir, tus actos hablan por ti. Yo puedo decirles ahorita que yo soy la persona más importante, pero resulta que mi plática pues no lo demostró. Pues entonces yo pude haber dicho muchas cosas, pero lo tuve que haber demostrado con hechos, ¿sí? Entonces tiene que aquí, cuando no hay un equilibrio entre estas dos preguntas, hay esto que se le llama la disonancia cognitiva, es decir, no eres congruente. La disonancia a lo que se refiere es la incongruencia. Es la clásica persona que dice que él va a venir y que les va a ayudar a todos ustedes y no hace nada o hace lo contrario. ¿Sí? Y entonces eso lo que genera es desconfianza. Desconfianza, o sea, no confianza. ¿Por qué no confianza? Porque no hay una congruencia entre lo que dijo que era y los actos que está llevando a cabo. Entonces, no va a poder influir en los demás porque los demás no confían en él. Y entonces viene la tercera pregunta. ¿Por qué debo confiar en ti? Es decir, ¿tú qué valor me aportas? Ok, ya me dijiste que eres esta persona, veo que tus actos son congruentes, entonces, por lo menos no hay desconfianza. Es decir, la amígdala y el cerebro no se pone en modo pelear o huir, no. Pero yo tengo que darte entonces un argumento racional de por qué debo confiar en ti. Si no existiera este tercer argumento, seríamos como algunos animales, ¿sí? Es decir, el perro es muy amable, mueve la colita, pero nunca sabes en qué momento te puede dar la mordida. Y todos sabemos que en algún momento puede dar la mordida. El perro tendría que hablar y decirte, no te voy a morder por estos motivos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo fuera un docente que va a dar clases, así arrancaría mis clases. El primer día del semestre o del trimestre o del año, yo diría, ¿quién soy? ¿Qué hago? ¿Por qué lo hago? ¿Sí? ¿Y por qué deben confiar en mí? Esa es una buena forma de empezar a detonar la inteligencia emocional que, como les digo, se llama confianza. Bien. Luego, esto es muy importante por una simple y sencilla razón. Porque la percepción es la realidad. No importa lo que uno crea, no importa lo que uno quiere proyectar, al final la percepción se convierte en una realidad. Yo a ustedes les puedo ahorita venir a decir 1000 cosas, pero si ustedes me perciben como un fantoche, como un mentiroso,
como un esto o aquello, para ustedes esa es la realidad. Y no hay nada que yo pueda hacer. La percepción es la realidad, porque nosotros los seres humanos construimos la realidad a partir de lo que percibimos y construimos la realidad a través de la percepción sensorial, los 5 sentidos. ¿Sí? Es decir, nosotros los seres humanos construimos la realidad a partir de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que olemos, de lo que probamos y de lo que tocamos. Entonces, por ejemplo, cuando trabajamos con grupos de ventas, si llega un vendedor con la camisa sucia, desaliñado, él te podrá decir que es un experto, pero ya hay una disonancia. Dices, a ver, se supone que tú eres el experto. Imagínate ir con un médico que te recibe así, contrario a que vas con un médico que te recibe con un traje, una corbata, una bata. ¿Sí? Por algo existen los uniformes. ¿Sí? Es un sesgo cognitivo que tenemos los seres humanos, porque sabemos que si yo te veo de uniforme, automáticamente significa cosas. Si yo veo a una persona con un uniforme militar con varios galones en el pecho, automáticamente te cuadras. ¿Sí? Entonces, lo que se ve sí importa. Por eso los programas de orden y limpieza son tan importantes. Porque si yo entro a mi oficina o a la oficina y está cerros de papeles sucios, los botes de basura abiertos, hay comida en los escritorios, pues mi cerebro percibe una serie de cosas. Pero si yo entro y veo todos los escritorios impecables, mi cerebro percibe otra cosa. Exactamente igual sucede con el oído. Con el oído, los tonos de voz, las inflexiones, el ruido, la música. Lo mismo pasa con el olfato. El olfato, que es uno de los sentidos más primitivos, ¿sí? Por algo, muestra de ello es que es el único que no tiene filtro, pasa derechito de la nariz al bulbo olfativo, sin pasar por filtros, ¿sí? Porque lo que hace es que nos protege, ¿no? Cuando yo abro el refrigerador y abro un contenedor que no sé, tiene pescado echado a perder, inmediatamente me llega el olor, que es lo primero que hago, echar la cabeza para atrás y hacer los brazos para adelante, alejando este alimento. Eso es lo que pasa con el mal aliento, con los vendedores, por ejemplo, cuando voy a tener contacto con las personas. ¿Sí? Es decir, es real, automáticamente yo me quiero ir de ahí. ¿Sí? Entonces, lo que les quiero decir es que la realidad es una percepción. ¿Sí? Por eso comienzo siempre con esta maravillosa frase de Ramón y Cajal diciendo que el cerebro es una máquina de imágenes. Porque a partir de lo que yo percibo es que yo creo una realidad. Pero la realidad, acuérdense que hay 3 realidades. Mi realidad, tu realidad y la realidad. Pero yo quiero hacer de mi realidad la realidad. Y tú quieres hacer de tu realidad la realidad. Y por eso nos peleamos. ¿Okay? Esta es la base de la inteligencia emocional. Bueno, ahora vamos a entender un poco por qué se filtra, o sea, cómo realmente funciona y cómo podría yo convertirme en una persona de influencia para los demás. Bueno, a ver, ¿cómo funciona este asunto? Se los intenté poner en un diagrama, espero que sea lo más sencillo posible, pero creo que es funcional. Existe una cosa llamada el entorno. ¿Sí? En aras del tiempo, porque tenemos poquito tiempo, nos quedan 30 minutos, no voy a hacer preguntas, pero me hubiera gustado preguntarles para ustedes qué es el entorno. Pero bueno, todos sabemos que el entorno es todo aquello que está sucediendo allá afuera. Miren, para fines prácticos, el entorno es todo aquello que sucede de mi piel para afuera. ¿Okay? De mí hacia afuera es el entorno. Y es un entorno caótico por naturaleza. ¿Sí? La entropía es entrópico, es caótico por naturaleza, porque se está aconteciendo todos los días, conmigo, sin mí o a pesar de mí. Digo porque es muy ilustrativa. En este momento se está emborrachando la persona que me va a atropellar.
en 2 horas. Y yo ni la conozco, ni siquiera sé en dónde está. Yo no tengo nada que ver con él y yo nada más voy a ir cruzando y él va a venir y ¡pum! Colisionamos. ¿Sí? Es decir, el entorno se acontece. Mañana va a llover, aunque tú no quieras. ¿Sí? Lo que sucede es que queremos controlar el entorno. Ahí empiezan los problemas, que nosotros queremos controlar el entorno. Queremos que las cosas sean como nosotros, ¿sí?, las pensamos, pero eso nunca ocurre. Entonces, queremos controlar el entorno. Si yo mañana sucede esto que les acabo de explicar en el entorno, ¿ok? Pues miren, seguramente mi familia me va a llorar un tiempo, pero mañana va a haber tráfico igual y el sol va a salir por el mismo lado y va a llover y los otros 8,000 millones de seres humanos van a seguir su vida exactamente igual. Entonces, el problema está en que queremos controlar el entorno. Y aquí empieza el papel de las emociones en el proceso de toma de decisión. Tienes que entender que el entorno, ¿sí?, no es que está en contra tuya, ¿sí?, no es que tienes un mal karma que te está aconteciendo. No, simplemente son sucesos. ¿Sí? Yo en mis equipos de trabajo, una de las primeras palabras que les prohíbo usar es la palabra problema, porque realmente no tienes un problema. No es un problema, es una situación que no salió como tú esperabas, que tú le pones la etiqueta de problema, pero solo es una situación que no salió de acuerdo a tus expectativas. Eso es el entorno. Tu jefe llegó de malas el día de hoy. Tú no puedes hacer nada. Simplemente llegó de malas y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros, como les decía, percibimos el entorno. Lo primero que acontece una vez que existe un estímulo en el entorno es que pensamos. Automáticamente cada acontecimiento percibido a través de los 5 sentidos, como les decía, detona un pensamiento basado normalmente en la memoria, por el pensamiento asociativo. ¿Sí? Uy, ya llegó de malas, es que otra vez, no puede ser, siempre llega de malas, ya ver ahora con qué me sale, porque además yo, y empiezo a pensar y pensar y pensar. Para los hombres casados, tu mujer te dice, tenemos que hablar, ¿no? Y automáticamente tu mente se dispara pensando, híjole, en la torre, ¿qué hice? No, ¿qué? Y entonces buscas en la memoria rápidamente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque así, de hecho las abuelas decían, así tendrás la conciencia. Pues sí, porque son pensamientos. Un taxista se te cierra, lo primero que haces es pensar. Piensas en voz alta o piensas en voz callada, pero dices, ay, desgraciado, ¿cómo te me metiste? Claro, todos ustedes, los taxistas, y piensas. Y eso a través del hipotálamo, lo que detonan son estas cosas llamadas emociones. O sea, los químicos. Sí, los químicos. Siempre hay pensamientos y emociones juntas. De hecho, hay algunas teorías que hoy por hoy no se sabe qué es primero, si el pensamiento y luego el químico, o sea, la emoción, o si, dependiendo de tu estado químico, detonas pensamientos. Prueba de ello es, si tengo la glucosa baja, estoy de mal humor, por lo tanto mis pensamientos son de otro tipo. ¿Sí? Los ciclos hormonales en hombres y mujeres. Dependiendo el día del mes, tu ciclo hormonal es distinto porque tu carga de las mujeres de estrógenos cambia. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, tienes otro tipo de pensamientos. En los hombres, en las cargas y descargas de testosterona cambian, por lo tanto, hay otro tipo de pensamientos. Es decir, hay varias corrientes que se pelean qué es primero, si los pensamientos o las emociones, pero más o menos no sé si se van dando cuenta cómo percibimos el entorno. Porque estas dos, la unión de pensamientos y emociones, lo que detonan son sentimientos. Sentimientos no es eso de las películas tristes en donde yo lloro. Sentimientos es sentir, ¿sí? Pero fíjense qué curioso, yo no me pienso enojado, yo me siento enojado. No me pienso traicionado, me siento traicionado. No me pienso rebosante, me siento radiante, ¿sí? Me siento, ¿ok? Y eso es porque hay pensamientos y emociones. Entonces, llega mi jefe de malas, pega en el escritorio, yo pienso,
vamos a darle a la escuela clásica, primero el pensamiento, ay, otra vez este cuate viene de malas, pum, detona automáticamente el hipotálamo, manda una señal a las suprarrenales y que detonan una carga de cortisol, ¿no? La hormona del estrés. Y entonces yo me siento molesto porque otra vez mi jefe viene de malas. Y eso lo que detonan son las conductas. Y entonces yo ya me conduzco de una forma distinta. Mismo ejemplo, pero al revés. Mi jefe viene radiante. No, viene silbando por los pasillos y dice, muchachos, ¿cómo están? Muy buenos días. Entonces yo automáticamente pienso, órale, ¿qué le pasó a este? No, pues yo creo que ahorita en la mañana pues desayunó bien, y entonces me genera químicos de otro tipo. Por ejemplo, podría haber una descarga de serotonina o de dopamina, ¿no? Donde, wow. Y entonces yo tengo sentimientos, me siento de buenas. Y entonces mis conductas son otras. Y si este ciclo se empieza a repetir muchas veces, ocurre entonces el ancla más importante que define nuestra inteligencia emocional, que son las creencias. Si yo repito este ciclo muchas veces, empiezo a crear creencias. ¿Sí? Y entonces yo tengo una creencia que mi jefe es gruñón. Yo ya tengo esa creencia. O que yo soy, o que los taxistas manejan mal. Todos los hombres son unos, todos los taxistas son unos, todas las mujeres son todas, ¿sí? Todos los perros, todos los estos, todos los aquellos, todos somos, sí, todos, que es semántica infundada, ¿no? Porque pues, todos, ¿no? Todos, siempre, nunca, nadie, palabras que no significan nada, ¿sí? Porque no significa nada, ¿eh? Cada vez que alguien diga todos, ya automáticamente descarta su argumento. Que diga nadie, descarta su argumento porque no existe el todos y no existe el nadie. Ni el nunca, ni el siempre. Ni el bueno, ni el malo, porque bueno y malo es un juicio. Más bien deberías decir dentro y fuera de los estándares de tiempo. Pero yo no te puedo decir bueno y malo. Tu trabajo es bueno y malo. Pues, ¿qué es bueno, no? ¿Y qué es malo? Pero bueno, ese es otro tema. Así es como se van formando las creencias. Y las creencias se van arraigando en la mente. Y entonces, por eso la percepción es realidad. Porque yo percibo el mundo a través de mis creencias. Ahora bien, ¿qué se podría hacer? Sería la gran pregunta. Luis, entonces, ¿soy esclavo de mis creencias? Yo te diría, el 99.99% de los seres humanos, sí. Ese 0.001% de seres humanos que deciden dejar de ser esclavos de sus creencias, porque las creencias te esclavizan, es lo que se llama tener conciencia. Tener conciencia no es caminar sobre las aguas. No, tener conciencia es darte cuenta. ¿Sí? Ser consciente es darte cuenta. Por eso dice el dicho que a mayor conciencia, mayor responsabilidad. Porque tú ya te diste cuenta y los demás no. Entonces no se vale que no hagas determinadas cosas porque ya eres responsable. Ya te toca. ¿Ok? Entonces, ¿puedes dejar de ser esclavo de tus creencias? Porque, insisto, ¿tus creencias te esclavizan? Sí, porque desafortunadamente es como si te pusieras unos lentes color amarillo y entonces dices, qué bárbaro, toda la vida he visto la vida con estos tonos y de pronto un día te los quitaras y dirías, wow, el rojo no era tan intenso y el azul no era verdoso. Entonces, cuando tú te empiezas a dar cuenta de tus creencias, es cuando te empiezas a ser consciente. Y entonces puedes llegar a este yo soy del que hablábamos hace un momento. Yo soy una persona que ha tenido estas creencias, pero yo no soy mis creencias. ¿Sí? Yo me he dado cuenta que tengo estas creencias, también llamadas prejuicios. Prejuicios, juicio es un juicio a priori, antes de. Pero tenemos creencias para todo, hasta para los alimentos, para los seres humanos, para el clima, pues sí, porque así funciona el ser humano. Tenemos creencias de todo un poco. En la medida en la que yo me empiezo a dar cuenta que es una creencia y que solo es una creencia, entonces yo puedo hacer un cambio. Y les pido que vean la pantalla. ¿Qué tendríamos que hacer entonces?
Lo que tendríamos que hacer es revertir el orden de las flechas. Y miren qué sencillo. Son los mismos elementos, nada más que ahora van en reversa. ¿Qué pasa si yo cambio una creencia? ¿Ok? Hablábamos del ejemplo, mi jefe es gruñón. ¿Ok? Yo ya me la creí. Ya creo que mi jefe es una persona que tiene un carácter y un temperamento terrible. Y un día decido cambiar esa creencia. Porque me conviene, pues. Por generosidad, por bondad, no lo sé. Porque se me pega la gana. Quiero dejar de creer que mi jefe solo es eso. Y un día me doy cuenta de que es una creencia. Y yo empiezo a tener conductas distintas hacia él. Independientemente de cómo él sea conmigo, yo me empiezo a conducir de una determinada forma. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Porque yo ya creo otra cosa. Eso a mí, yo no sé a él, pero a mí me va a detonar otros sentimientos. Porque cuando veníamos de izquierda a derecha, cuando él llegaba de malas, me hacía sentir mal. Repito, llega mi jefe, pega en el escritorio, me hace pensar que siempre es lo mismo, que este cuate nunca va a cambiar, o que esta señora nunca va a cambiar, que es horrible, me llena de cortisol, la hormona del estrés, ¿sí? Me pone mal y de malas, hasta se me va un poco el hambre, me duele un poco el estómago, me hace sentir, me siento inferior, me siento impotente, me dan ganas de ahorcarlo. Por lo tanto, mi conducta es de mala, suelo desquitarme con otras personas, con los alumnos, con aquí, con allá, y además ya me la creí que él es una mala persona. ¿Qué pasa si lo invertimos? Y me doy cuenta que yo no sé cómo es él, yo creo que todas las personas tienen, que esta persona es así porque seguramente tendrá una historia y su historia no es mi historia. Okay, ya me hice consciente, ya cambié mi creencia. Yo me empiezo a conducir conductas de una forma distinta. Independientemente de cómo él llegue, yo voy a empezar a hacer de una forma distinta, lo cual me va a generar sentimientos. A mí me hace sentir bien esto. Me va a detonar otro tipo de pensamientos, o sea, estos sentimientos me van a detonar otro tipo de pensamientos y otro tipo de químicos, ¿cierto? Y si repito esto muchas veces, lo más seguro es que afecte al entorno. Mi jefe eventualmente se va a dejar de meter conmigo. En una de esas ya hasta se convierte en una persona amable. Así es como afectamos el entorno. En lugar de ser víctimas del entorno, nosotros podemos afectar el entorno. A eso se le llama inteligencia emocional. Ser inteligente emocionalmente. Porque lo estoy. Ahora, se le llama emoción cuando ya vimos que son químicos, pues porque son las adictivas. Sí, Daniel Goleman no sabía cómo llamarle y dijo, bueno, inteligencia emocional porque además es pegajoso y tiene mucho marketing. Pero realmente es inteligente, o sea, inteligente desde la conciencia, debería ser el nombre correcto. Lo que pasa es que ninguno de nosotros hubiéramos comprado ese libro. ¿Okay? Pero este es el diagrama a grandes rasgos, ¿sí? Que nos explica cómo funcionamos los seres humanos. Les voy a dejar en PDF a través de Mayra este diagramita, porque lo pueden ver ahí arriba. Hay un evento que me detona pensamientos y emociones, que me detona sentimientos, que me detona conductas, que me detona creencias. ¿Ok? Y ahí, en este diagramita, ¿sí? Quiero que lo tengan ahí a la mano siempre, porque se hacen una serie de preguntas como para empezar a cuestionarme y frenar el ciclo, frenar este bucle de entorno-creencia o evento-creencia. ¿Ok? No lo voy a revisar ahorita porque si no, no me va a dar tiempo. Pero nada más prácticamente para empezar a cerrar, quiero explicarles un poco el tema de las creencias. ¿Cómo puedo empezar a cambiar mis creencias? Ya se los platiqué. Pero bueno, eso es lo que les quiero decir ahorita. ¿Puedo cambiarle las creencias a alguien? No, no le puedo cambiar las creencias a alguien. Porque las creencias no se cambian, se sustituyen. Igual se los decía ahorita con las adicciones. Las adicciones no se combaten, se sustituyen. ¿Sí? Un adicto a la cocaína sustituye su adicción en lugar de ser adicto a la cocaína, por la religión, por ejemplo. ¿Sí? Se convierte una persona en un cristiano y entonces es sumamente devoto. ¿Ok? Las emociones que me producía ahora se sustituyen por esas otras emociones. ¿Puedo yo cambiarle las creencias a alguien? No, solamente le puedo. De hecho, ni nos toca,
La verdad es que no nos toca andar de terapeutas por la vida. No tenemos ningún derecho a andar dando terapia a quien no la ha pedido. Es molesto, la verdad, y es una atribución que no nos toca. Ahora, ¿puedo enseñarle un diferente un diferente punto de vista? Sí. Y esa persona sabrá si lo toma o no lo toma. ¿Cómo lo podría hacer? Bueno, voy a intentar irme lo más rápido posible. Mayra, si de plano me cuelgo, pues me interrumpes, por favor, Mayrita. Ok, sí. De Gracias. todas maneras que me diste este espacio, les compartí por el chat el registro de asistencia también. Muchas gracias. Bueno, miren, vamos a hablar un poco de las creencias. Para entender las creencias, vamos a hablar de este arbolito. Seguramente todos ustedes tienen una fruta o una verdura que no les gusta. Por ejemplo, yo odio el aguacate, ¿no? Que en México es un problema, ¿eh? Porque todo tiene aguacate. El 90% de los alimentos de este país, hasta el sushi tiene aguacate. Todo, bueno, la pasta italiana tiene aguacate. Todo en este país tiene aguacate. A mí me choca el aguacate. Entonces, síganme en este ejemplo. No sé, Mayra, tú que abriste tu micrófono. Mayra, compártenos una fruta o una verdura que no te guste, que te choca, así que uy, lo ves y dices guácala. El brócoli. El brócoli, ya somos dos. Esos arbolitos horrendos verdes, que además cuando los hierven huele toda la casa horrible. ¿Sí? Imagínense que un día sale Mayra a su jardín y se encuentra un árbol de brócoli. Bueno, no hay árboles de brócolis, pero abran su imaginación y hagan de cuenta que en un árbol le cuelgan brócolis, ¿ok? Y entonces Mayra va y corta un brócoli y además hasta se lo avienta y el vecino dice, fuchila el brócoli. Pero lo más seguro es que, ¿qué va a suceder? Pues que al día siguiente, pues va a haber otro brócoli, porque es un árbol de brócolis. O sea, y entonces va y lo vuelve a arrancar y lo vuelve a aventar y lo tira a la basura y al día siguiente, ¿qué sucede? Pues lo mismo. Y entonces va y toma el curso, los 8 pasos para eliminar el brócoli de tu vida, para siempre. Y va y corta los brócolis. Pero eventualmente, pues es un árbol de brócoli. Va a volver a dar brócolis. Bueno, pues igualito funciona la mente humana. Seguramente ustedes han visto este tipo de conductas en alguien. Yo les diría, ese alguien normalmente es alguien parado frente a ustedes cuando hay un espejo. Que, caray, ¿cómo se parece a ustedes? No sé si se han fijado. Yo siempre que me paro a un espejo hay un cuate idéntico a mí. Nunca he sabido de dónde sale, pero es idéntico a mí. Pero bueno, yo no, claro. Pero ese que está enfrente sí tiene la soberbia, tiene la arrogancia, es súper egoísta, definitivamente ansioso. Inseguro, sí, voluble, no tanto. Magnífica, sí, seguro. Claro que es un resentido. Apático, no, controlador. Uy, sí, ese sí, súper controlador. Celosón, sí, la verdad es que soy celoso de mi mujer. Desconfiado, dudoso, pedinche, negativo, víctima, que minimiza. ¿Ya se dieron cuenta? Son las conductas humanas. Las conductas humanas son como las hojas de un árbol. Por eso no sirve para absolutamente nada motivar a la gente, ni terapear a la gente. Bueno, a las mujeres les gusta irse a tomar un café y se dan terapia, pero la realidad es que no existe un cambio como tal. Cuando yo quiero trabajar sobre un grupo de trabajo y yo me encuentro a un grupo o a una persona apática, evasiva, mentirosa, resentida, no me sirve de nada ir y tirarle un rollo de 2 horas tratando de motivarla, porque lo más seguro es que me diga, sí, cierto, Luis, tienes razón. Pero pasada una semana, ¿qué creen que va a suceder? Vuelve a ser la misma persona evasiva, apática, mentirosa, resentida. Porque es como el ejemplo de las frutas que les decía ahorita. ¿Sí? Si a mí me choca el aguacate y corto el aguacate, pero pues el árbol sigue siendo de aguacate y va a dar aguacates toda la vida. Por eso la motivación no existe, queridos. Me encantaría decirles que sí existe, pero y la verdad es que yo creo que por eso no soy millonario, porque si me dedicara a ser motivador, pues ganaría mucha lana. Lo que pasa es que la motivación es un gran dulce mental, porque salimos de las pláticas súper prendidos, súper emocionados, pero pasadas 2, 3 semanas ya somos los mismos de siempre.
Entonces regreso al curso 2, ¿no? Pero bueno, a mí me toca decir la verdad, por eso creo que no soy millonario, sino, bueno, despacharía desde Miami, oigan. La realidad es que la motivación no funciona, solo funciona la automotivación. Pero yo no le puedo dar motivos a alguien, que eso significa motivación. Yo no te puedo dar motivos. Si tú no tienes los motivos que salen dentro de ti, no va a servir de nada. Entonces, esto es lo que sucede con las conductas humanas. Pero esa es la fruta, es lo que vemos al final. Es el resultado final de toda la ecuación. Entonces, si esas son las ramitas y las frutitas y las hojitas, la pregunta sería, entonces, ¿cuál es el tronco? ¿De qué está hecho el tronco? Ah, bueno, pues el tronco, o sea, lo que sostiene a estas conductas son los apegos y los rechazos. ¿Sí? Yo me apego a determinadas ideas y rechazo determinadas ideas, llamadas creencias. Me apego a pensar que si lo hago de esta manera es la forma correcta y rechazo lo nuevo. Por eso cuando me quieren meter a lo nuevo me pongo inseguro, voluble, ansioso, egoísta, arrogante, soberbio, controlador, apático, resentido, violento, infantil, dudoso, desconfiado, celoso, víctima, negativo, cerrado, exagerado, minimizo y pedinche. Y pido, ¿no? El pedir. O sea, acuérdense que pedir es me. No quiéreme, ¿sí? Abrázame, entiéndeme, ¿no? Así como el egoísmo es el mí. O sea, es mi lugar, mi área, mi puesto, mi departamento, mi grupo de trabajo, que ni es tuyo, pero bueno. Entonces yo me apego y rechazo todo lo demás. Ahora, pues obviamente esto no va a cambiar mientras no trabajemos en la raíz. Ahora, la gran pregunta sería, y entonces Luis, ¿cuál es la raíz? Bueno, pues la raíz de todo es el miedo o el ego. Yo he dicho que el ego es un acrónimo, el gran oponente, eso es ego, el gran oponente, porque es el que te mete el pie invariablemente. Todos los seres humanos tenemos miedos innatos, todos. Lo que pasa es que conforme vamos creciendo, ¿sí? Vamos generando miedos ilusorios. Los ejecutivos, ¿sí? Los empresarios y ejecutivos, tenemos, por ejemplo, dos grandes miedos que determinan una enorme cantidad de decisiones que tomamos todos los días. El primero de ellos es el miedo a perder mi imagen y el segundo es el miedo a perder mi trabajo. Miedo a perder mi imagen porque me ha costado tantos años y tanto esfuerzo ser don Luis Rivera y de Elizalde, gran maestro del área de recursos humanos de la Benemérita Universidad de bla, 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 bla. Y entonces esa es mi imagen. Y cuando algo atenta a mi imagen, yo rechazo eso automáticamente. Y entonces dudo, desconfío, me pongo violento, magnifico, minimizo al otro, minimizo el argumento del otro, me pongo controlador, me sale la arrogancia, me sale la soberbia, porque mi imagen está en duda. Y el otro es el miedo a perder mi trabajo. Cuando yo veo que mi trabajo está en riesgo, rechazo esa idea y entonces me pongo negativo, exagerado, envidioso, ansioso, controlador, evasivo. Las mismas frutitas y las mismas. Así funciona la mente humana. Y entonces cuando yo veo a alguien que está desconfiado, celoso, violento, magnificando, voluble, ansioso, etcétera, en lugar de quererlo terapear y quererme ir a echar un café con él, lo que tengo que tener es que esta persona tiene miedo. Y si yo fuera una persona sumamente habilidosa, porque además no le pudiera preguntar, ¿de qué tienes miedo? Porque lo más seguro es que me aviente el café en la cabeza. No, pero yo tendría que entender qué es lo que está detonando el miedo en esta persona. Con los alumnos esto es un clásico. Los alumnos son muy inseguros, son volubles, magnifican, ¿no? Es que me van a correr de mi casa y mi papá me va a cortar la cabeza y luego ya sin cabeza me van a crucificar y van a quemar mi cuerpo está magnificando, ¿sí? Está siendo voluble, es inseguro,
niegan todo, son las víctimas. Claro, ¿a qué tienen miedo? Pues a cuidar su imagen frente al padre, frente a la madre, frente a los demás compañeros y a perder su chamba, que es la del estudiante. Pero nosotros, a los 50 años, somos exactamente igual. Somos los mismos niños grandotes. Decía Freud que el adulto es un niño con el pelo largo. Ahora bien, ¿aquí termina todo? No, todavía hay más capas. ¿Sí? Ya vimos que las manifestaciones conductuales son estas, que los apegos y los rechazos es lo que la sostiene y que el miedo es la raíz de todo. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué detona el miedo? El miedo lo detonan las expectativas. Cada vez que yo tengo expectativas, voy a tener miedo. ¿Sí? Decía el Buda que las expectativas o el deseo es la raíz del miedo. Y es cierto. Vean cuando éramos jóvenes y mi mujer era mi novia y me decía, es que yo creí que me ibas a llamar en la tarde. Es que yo quería que me trajeras rosas. Y yo como rayos iba a saber, ¿no? Cada vez que nos ponemos expectativas, vamos a detonar miedos. Por eso, si yo quiero empezar a cambiar las creencias de mi grupo de trabajo y mías, lo primero y la primera pregunta es, ¿qué expectativas tengo o tienen? Cuando yo empiezo a trabajar con un grupo de trabajo, lo primero que les digo es, ¿qué expectativas tienen? No porque se las vaya a cumplir, porque es imposible cumplirles las expectativas, porque la expectativa es una fantasía. Imagínense si yo a los 30 participantes de esta plática les hubiera preguntado uno a uno, ¿qué expectativas tienes? Y además de todo se las hubiera tenido que cumplir, olvídenlo, no hubiéramos acabado nunca. Yo no sé qué expectativas tienen ustedes, solo sé que no se las voy a cumplir y que las expectativas van cambiando. ¿Sí? En estos 50 minutos que ya llevo, 53 minutos que llevo hablando, sé que sus expectativas han ido cambiando. No sé si para mejor o para peor, es igual. Solo sé que han ido cambiando. Entonces, si van a trabajar con un grupo de trabajo y quieren empezar a cambiar las creencias, la pregunta se les dice tal cual. ¿Qué expectativas tienen? Y dependiendo de lo que les digan, ustedes ya van a saber por dónde va la fantasía. Y eso es de gran ayuda, ¿eh? Ahora, la pregunta sería, ¿y qué detona las expectativas? Una distorsión en el deseo. Los seres humanos deseamos, siempre, todos. El problema está cuando distorsionamos el deseo y empezamos a distorsionar el necesitar y el querer, ¿sí? Una de mis hijas me dijo que necesitaba un iPhone 13 o 12 o 10 o no sé en qué número. Dijo, es que necesito un iPhone 12. Le dije, ¿necesitas un iPhone 12 o quieres un iPhone 12? O se te entendió, porque así como que necesitar, pues lo dudo mucho. Que se te antoje, esa es otra cosa. Claro, son bien convincentes, ¿no? Me echó unos argumentos que con esta cámara yo voy a poder crear películas y voy a ganar un Oscar y nos va a sacar a todos de pobres. Igualito que en mi equipo de trabajo me dicen, necesito una mejor computadora, necesito un aumento de sueldo, necesitamos más publicidad, necesitamos más presupuesto, necesitamos. Y la manera correcta de frenar esa línea mental es preguntarles tal cual, ¿necesitas o se te antoja? ¿Necesitas o te gustaría tener más presupuesto? Porque pues hay el presupuesto que hay la computadora que hay la silla que hay. ¿Sí? Entonces rompes el bucle mental de la persona, ¿sí? Porque todas esas distorsiones vienen de las creencias y de las percepciones. Entonces, la clave está en estas dos, en romper la distorsión del deseo y en saber en dónde están las expectativas, entender que es miedo, que está apegado y rechazando y por algo se comporta de esa forma. Por eso, también Freud decía que los seres humanos somos como un libro abierto, increíblemente fáciles de leer. Por algo los psicoterapeutas solo se quedan callados y te escuchan. Pues porque solitos se van a dar cuenta. No te van a poner mucha atención en la historia, sino van a ver cómo estás enfocando la historia. Eso, así es como uno se vuelve inteligente emocionalmente, pero también contigo mismo. ¿Sí?
Así es como tienes que empezar a darte cuenta si necesitas o quieres un nuevo trabajo, una nueva pareja, un nuevo coche, ¿sí? ¿Necesito o quiero el BMW? No, sí lo necesito. A ver, ¿de verdad? ¿Sí lo necesitas? Necesito una nueva bolsa, pero ya tienes 143 bolsas nuevas. No, bueno, es que esta es la naranja color melón frambuesa. Bueno, es que no la necesitas, más bien la quieres. Entonces, solo date cuenta que quieres eso. Y está bien querer. Nada más, pues date cuenta que eso te va a costar y que le vas a quitar recurso a otra cosa, para que no te endeudes. Este mismo diagrama, para que me entiendan, lo vemos cuando vemos un curso de finanzas personales y finanzas operativas. Las expectativas es, cuéntenme dónde está su historia. ¿Qué expectativas tienen de su trabajo? ¿Qué expectativas tienen de la universidad? ¿Qué expectativas tienen de su jefe? ¿Qué expectativas tienen de su pareja? ¿Qué expectativas tienen de sus hijos? ¿Qué expectativas tienen de su equipo de trabajo? ¿Qué expectativas? Porque esa es la fantasía que te estás comprando. Porque cuando no se cumpla, te va a dar miedo. Y entonces vas a rechazar y te vas a apegar a algo y te vas a poner con estas conductas. ¿Sale? Entonces, para concluir, hay que entender que todas las creencias se basan en lo que don Abraham Maslow encontró con su famosa pirámide. Por eso es tan importante el humanismo, porque al final las creencias y los miedos están basados en algo que amenaza mis necesidades básicas. Por ello, es importante tener reglas claras en el equipo de trabajo, porque atenta a las necesidades básicas. Por eso me da inseguridad ciertas cosas. ¿Sí? Cuando yo veo a alguien que está inseguro, la manera de combatir la inseguridad es a través del análisis. ¿Sí? La pertenencia, por ejemplo, en una empresa, como yo detono la pertenencia es marcando un rumbo y un ritmo, por eso los objetivos en las empresas son críticos, y el reconocimiento y la trascendencia. No me voy a meter mucho en esto, ya no me da tiempo, me quedaría más bien con estos, ¿sí? Me gustaría nada más que recuerden que yo no le puedo cambiar la creencia a nadie, ni siquiera tengo el derecho divino. No tienes esa autoridad, ni siquiera a tus hijos, no te toca. Tus hijos crean las creencias que ellos crean. Ahora, puedes ayudarles a modificarles las creencias a las personas, sí, a través de hacerles ver que existen distorsiones en el deseo, que tienen expectativas que son fantasías y que cuando eso no se cumple se llama miedo. ¿Sí? Y acuérdate de esta cadenita. Tú puedes empezar a cambiar creencias, acuérdate del yo soy, sí que es bien importante. A través de las conductas empiezas a conducirte de una determinada forma. ¿Sí? Fake it, ¿cómo es en inglés? ¿No? Fake it till you make it. O sea, fíngelo hasta que seas. Te empiezas a conducir de una determinada forma porque eso te genera sentimientos, aunque al principio no los vas a sentir, pero lo vas a acabar sintiendo y así vas a acabar afectando el entorno. Acuérdate que la percepción es realidad y muy importante, ¿qué otra era bien importante que les quería decir? No, perdón, les voy a enseñar esta. Esta es, para mí es súper importante, esta medísima. Si no estás claro en quién eres, no tienes un yo soy claro, entonces todo lo que haces va a ser incongruente por default, porque el otro se creó una expectativa de quién eras y entonces el otro creyó que tú eras, pero pues lo que haces no coincide. Entonces desconfía de ti, ¿sale? Pero si tú decides quién eres y eres congruente con lo que haces, entonces automáticamente empiezas a ser inteligente emocionalmente, ¿sale? Entonces, bueno, pues hasta aquí mi presentación. Espero que más o menos les haya quedado claro cuál es el papel de las emociones durante el proceso de toma de decisión. Y bueno, creo que no va a haber tiempo ya para preguntas y respuestas, pero pues no sé, Ana, Mayra, si a lo mejor si hubiera alguna pregunta importante, pues la podemos considerar. Me pongo en sus manos. No ha habido durante el desarrollo de la masterclass preguntas. Sin embargo, creo que todos nos quedamos con mucha expectativa del desarrollo de la fase asincrónica y también, pues,
tu masterclass de cierre. Creo que ahí de pronto podríamos hacer un poco más interactivo y que en esa hora podríamos, no sé, de pronto ver un espacio para preguntas y respuestas. Anita, tal vez algo para cerrar. Gracias, Oscar, y a todo el equipo. Nada más por mérito al tiempo, este espacio es de ustedes, de la universidad. Un gran aplauso de corazón, Luis, de excelente exposición siempre. Y bueno, nada más siempre con ustedes y encantada de haber compartido este espacio. Y como decía, el espacio es de ustedes, de la universidad. Así que felicitaciones también por su tiempo y por estar siempre aquí. Gracias. Pues muchas gracias a todos. Yo también De hecho, les voy a dejar en el chat si quieren, les puedo dejar mi correo y si alguien tiene alguna pregunta, pues con todo gusto me la mandan y yo estaré encantado de contestarles. ¿Sale? Ese es mi correo, yo estoy a sus órdenes y nos vemos entonces para, creo que tenemos entonces otra, ¿verdad, Mara? Otra masterclass de cierre, donde les voy a explicar un poquito las personalidades y cómo cada persona es distinta y cómo todo esto que acabamos de ver hoy, ¿qué puedo hacer para mapear, por ejemplo? ¿No? ¿Podría yo mapear a mi equipo de trabajo? Sí, por supuesto, sin ningún problema. ¿Sale? Listo. Agradecemos a todos los participantes por su asistencia, por su interés en la masterclass y a todos les deseamos una linda tarde. Bueno, muchas gracias.